Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Valentina Tapias Martínez, estudiante de la UNAD. En la siguiente presentación vamos a abordar el tema de los primeros auxilios. Este grupo está conformado por Luisa Fernanda Calle, Saudi Cecilia Martínez, Dana Carolina Ortiz y mi persona. Como entendemos, primeros auxilios es la atención inmediata que le brindamos a una persona, ya sea enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos. A continuación, vamos a identificar y a relacionar temas identificados en los primeros auxilios. Como primer tema abordamos hemorragias. ¿Qué identificamos como hemorragia? Hemorragia es la pérdida de sangre que se puede presentar interna o externa, o también puede ocurrir cuando sufre una lesión un órgano interno. Lo primero que debemos realizar es verificar el tipo de hemorragia en los primeros auxilios. Existen tipos de hemorragias internas o externas. Como hemorragias externas son según el tipo de vaso sanguíneo, la localización de la sangre y la causa de la sangre. Encontramos tipos de hemorragia que son capilar, venosa y arterial. Como capilar son las más frecuentes que suceden, pero son las menos graves. Como hemorragias venosas encontramos que es una sangre de color rojo oscuro, pero es un flujo muy lento y menos escandaloso. Como arterial encontramos que son hemorragias, un color de la sangre rojo brillante, pero es un flujo más a chorro. ¿Qué procedimiento en los primeros auxilios debemos tomar en las hemorragias externas? En casos importantes, colocarse primero los guantes y llamar a la asistencia médica. En caso de las hemorragias, identificar el vaso lesionado y el acompañamiento con la persona sería acosar al personal y colocarle compresas estériles, paños limpios en las zonas de la hemorragia. En caso tal de que necesites colocarles más paños limpios, dejarle los primeros que le colocaste, no retirar y seguir colocando los paños en caso de que se llenen de sangre. Ejercer mucha presión en la herida durante 10 minutos, realizar un torniquete con el objetivo de disminuir el flujo, reduciendo la hemorragia en la herida. Si la lesión es de brazos o piernas, mantener el miembro elevado y disminuir la hemorragia. En caso de lesiones abdominales que son internas, colocar un paño limpio en la lesión y ejercer presión. Encontramos hemorragias internas. El sangrado interno es más difícil de identificar porque el sangrado ocurre sin una lesión en la piel. Puede ser causado por una lesión en un órgano que lo convierte en el tipo más común de sangrado ocurrente después de un accidente. ¿Qué síntomas presentamos en esas hemorragias? Encontramos palidez, cansancio, piel fría, respiración acelerada, mucha sed, náuseas, vómitos con sangre, entre otros síntomas. ¿Qué procedimiento podemos realizar en los primeros auxilios en esas hemorragias? Lo importante es que en caso de sospecha de hemorragia interna, lo primero que debemos hacer y recomendable es llamar al servicio médico para que el médico tome medidas necesarias antes de que este paciente evitamos un shock hipovolémico que puede causar un riesgo de muerte en la persona. Cuando no se ve la sangre, pero hay algunos síntomas sugestivos, como lo son la sed, pulso progresivo más acelerado y alteraciones de la conciencia, ¿qué debemos hacer y qué es recomendado? Debemos verificar el estado de conciencia de la persona, calmarla y mantenerla despierta. Desapretar la ropa de la persona en caso de que tenga ropa muy apretada. Mantenerla cálida a la víctima, pues es normal que en la hemorragia haya sensación de frío y temblores, y también colocar a la persona en posición lateral de seguridad. Como segundo tema abordamos la OVAS, obstrucción de la vía aérea. ¿Qué es la obstrucción de la vía aérea? Estas situaciones, cuando se nos presentan, es un obstáculo en el paso de aire por la vía respiratoria hasta los pulmones. Esto se da mucha frecuencia en los niños debido a que llevan muchos objetos en la boca o que suelen comer riendo y llorando. La obstrucción se produce por la respiración brusca, risa, llanto y susto de la comida o el pestañeo que esté en la boca. También puede darse en personas mayores por mal funcionamiento de la epiglotis. ¿Qué síntomas presentamos en la obstrucción de las vías aéreas? Encontramos dificultad para respirar, tos, agitación, el infectado suele llevarse las manos a la garganta, pérdida del conocimiento que puede ocasionar como incluso la muerte.
¿Qué tipos de obstrucción encontramos? Encontramos un tipo de obstrucción leve o parcial que se caracteriza por la presencia de los siguientes síntomas y signos. Son tos, puede llorar o hablar con dificultad, ansiedad, respiración ruidosa. Como tipo de obstrucción severa o total, se caracteriza por la presencia de estos síntomas. Signo universal de la asfixia, imposibilidad para hablar y la asfixia, tos débil o imposibilidad para toser, sonidos agudos o ninguna respirar, dificultad respiratoria, cianosis. ¿Qué procedimientos debemos realizar en los primeros auxilios en esas obstrucciones? Primero, identificarse, brindarle la seguridad a la víctima, preguntarle rápidamente si se está ahogando, hacer una pregunta alarmante para saber el tipo de obstrucción que presenta la víctima, aunque sea con dificultad para respirar, pero puede hablar, significa que es una obstrucción leve o parcial, pero en el caso que se intenta calmar a la víctima y pedirle que tosa fuertemente, la tos genera presiones altas y sostenidas en la vía aérea, con lo cual puede ayudar a expulsar el cuerpo extraño. Si la víctima, en caso que la víctima no logre contestar la pregunta o gesticula, presentar un signo universal de la asfixia, en cual consiste que en la víctima al asfixiarse, rodear su cuello con las manos, se suma signos con cianosis alrededor de la boca, incapacidad para toser, entre otros. Encontramos aquí la maniobra de Wilches para desangrar. Entonces, cerramos la muñeca, avisamos a la persona que intente ayudarla colocándose detrás de ella, inclinar levantando su tronco hacia adelante, colocar los brazos alrededor de la persona y agarrar el puño cerrado con la mano entre la altura en el ombligo. Haga un movimiento fuerte y rápido hacia adentro y hacia arriba cuantas veces sea necesario. Esta maniobra la podemos presentar en adultos, en bebés y entre otros. A continuación continúa mi compañera Saudi. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Saudi Martínez Doria. Voy a estar desarrollando algunos temas del curso de primeros auxilios como heridas, quemaduras y epistasis. Heridas se definen como una lesión en la piel o en algún tejido del cuerpo que resulta de un corte, raspadura, golpe, quemadura u otra causa similar. Las heridas se clasifican según su origen en heridas traumáticas. Estas son causadas por accidentes, golpes, caídas o lesiones no quirúrgicas. Heridas quirúrgicas son aquellas que se producen durante procedimientos médicos o cirugías. Heridas por presión, estas se desarrollan debido a la presión constante en una zona específica del cuerpo. Según su temporalidad, se pueden clasificar en heridas agudas. Son lesiones repentinas que ocurren como resultado de un evento traumático como cortes, laceraciones, quemaduras, contusiones, entre otros. Estas heridas suelen ser de inicio repentino y requieren atención inmediata para controlar el sangrado, prevenir la infección y promover la cicatrización adecuada. Heridas crónicas. Son lesiones que persisten durante un periodo prolongado de tiempo y pueden tener dificultades en su proceso de cicatrización. Los signos son dolor persistente, secreción o pus e hinchazón. Los síntomas pueden variar dependiendo de la gravedad y la causa de la lesión. Algunos síntomas comunes pueden incluir dolor, sangrado, moretones, hinchazón y secreción de líquido. Acciones que se deben implementar. Cuando se trata de una herida es importante seguir ciertas acciones de primeros auxilios para reducir el riesgo de complicaciones y promover la cicatrización adecuada. Se deben implementar acciones como evaluar la situación, detener el sangrado, aplicando presión directa, limpiar la herida con agua y jabón y cubrir la herida con un apósito estéril. Es importante buscar atención médica adicional dependiendo de la gravedad de la herida. Quemaduras. Es una lesión en la piel u otros tejidos del cuerpo que resulta de la exposición a calor extremo, llamas, productos químicos, electricidad, radiación o fricción. Se clasifican comúnmente en 3 grados según su gravedad. Quemaduras de primer grado. Afectan solo la capa externa de la piel, epidermis, y se caracterizan por enrojecimiento, dolor y posiblemente hinchazón. Por lo general sanan por sí solas dentro de unos pocos días. Quemaduras de segundo grado. Afectan la capa externa de la piel, epidermis, y parte de la capa interna de la piel, dermis. Estas quemaduras pueden requerir atención médica para prevenir infección y promover la cicatrización adecuada. Quemaduras de tercer grado. Afectan todas las capas de la piel y pueden extenderse a tejidos subyacentes como músculos y huesos. Son muy graves y siempre requieren atención médica inmediata. Los signos y síntomas de una quemadura pueden variar dependiendo de la gravedad y la profundidad de la lesión. Algunos son enrojecimiento, dolor, hinchazón, ampollas y pérdida de la sensación. Acciones que se deben implementar. Detener el contacto con el agente causante de la quemadura. Evaluar la gravedad de la quemadura.
enfriar la quemadura con agua corriente, cubrir la quemadura con un apósito limpio. Epístasis. Es un término médico que se refiere al sangrado nasal. Puede ser causado por diversos factores como la sequedad nasal, lesiones, infecciones, presión arterial alta, uso de ciertos medicamentos o condiciones médicas subyacentes. La epístasis se clasifica en anterior y posterior según la ubicación del sangrado dentro de la cavidad nasal. Epístasis anterior. En este tipo de epístasis, el sangrado ocurre en la parte delantera de la nariz, generalmente en el área donde se encuentran los vasos sanguíneos más superficiales. Es el tipo más común de epístasis y suele ser más fácil de controlar. La epístasis posterior. Se caracteriza por el sangrado que proviene de la parte posterior de la cavidad nasal, donde se encuentran los vasos sanguíneos más profundos. Este tipo de sangrado puede ser más grave y difícil de controlar. Uno de los síntomas más evidentes de la epístasis es el flujo de sangre desde una o ambas fosas nasales, sensación de goteo y congestión nasal. Síntomas: malestar y mareos leves debido a la pérdida de sangre. Acciones que debemos implementar: mantener la calma, asegurarse de que el paciente esté inclinado hacia adelante para evitar que la sangre fluya hacia la garganta y cause náuseas o vómitos. Aplicar presión suave en la parte blanda de la nariz debajo del puente durante 10 a 15 minutos para detener el sangrado. Aplicar compresas en la parte posterior del cuello o sobre la nariz para reducir el sangrado y contraer los vasos sanguíneos. Buscar atención médica si el sangrado no se detiene después de 20 a 30 minutos. A continuación, mi compañera Luisa. Cordial saludo, apreciada tutora y compañeras. Mi nombre es Luisa Fernanda Calle García y yo voy a abordar los temas de amputación y traslado de paciente. La amputación es la pérdida total o parcial de una extremidad o parte del cuerpo debido a un accidente, una lesión o una enfermedad. La amputación se clasifica en amputación completa, cuando se separa completamente la extremidad, o parcial, cuando queda una porción de tejido conectado a la extremidad. Síntomas y signos: dolor intenso, sangrado, shock, pérdida de la extremidad. Las acciones inseguras son no intentar reemplazar la extremidad sin conocimientos médicos y no utilizar trucos caseros. Acciones y técnicas en primeros auxilios: mantener la calma, detener la hemorragia, colocar la extremidad separada en un recipiente con hielo, transportar al hospital con la parte amputada. Traslado de paciente. El traslado de paciente es el proceso de mover a una persona herida o enferma de un lugar a otro, ya sea para recibir atención médica o para su traslado a un centro de salud. Se puede clasificar en traslado en camilla y traslado en silla de ruedas. Síntomas y signos: dolor, dificultad para moverse, sangrado y la pérdida de la conciencia. Acciones inseguras: mover bruscamente al paciente, ignorar signos de lesiones graves, no proteger la columna en caso de lesiones en la misma. Acciones y técnicas en primeros auxilios: evaluar la condición del paciente, inmovilizar la cabeza y cuello en caso de lesiones en la columna, mantener estable al paciente durante el traslado, comunicar con claridad su condición al personal de salud. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Dana. Buenas, mi nombre es Dana Ortiz y hoy voy a hablar sobre la fractura, esguinces y luxaciones. Definición de la fractura. La fractura es una ruptura generalmente en un hueso. Si el hueso está roto, rompe la piel, se denomina una fractura abierta o compuesta. Las fracturas en general ocurren debido a accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas. Clasificación. Tipo de fractura. Existe la fractura oblicua, que es una fractura en el ángulo con el eje, como se puede ver en esta imagen. Una conminuta, que es una fractura en muchos fragmentos relativamente pequeños, como lo podemos observar aquí. Existe la fractura espiral, que es una fractura dispuesta alrededor del eje del hueso, como lo hallamos acá. Y una compuesta o abierta, que es una fractura que rompe la piel, como lo podemos observar. Signos y síntomas.
Uno de los síntomas que muestran la fractura son hinchazón, hematomas o sangrados, dolor intenso, entumecimiento y hormigueo, una ruptura de la piel con el hueso que protruye. Las técnicas de primeros auxilios. Se aplica la presión en la herida con una venda estéril, un paño limpio o un pedazo de ropa limpia. Inmovilizamos la zona lesionada. Algo que no podemos hacer es volver a alinear el hueso ni empujar hacia adentro el hueso que se haya salido. Esguinces. Es un estiramiento o rasgadura de los ligamentos. Es el tejido fibroso que conecta a los huesos y a las articulaciones. El esguince se clasifica por su gravedad. Existe el esguince de grado 1, que es algo leve, que es el estiramiento ligero y de poco daño a las fibras del ligamento, como lo podemos observar aquí. El esguince de grado 2, que es moderado, es un desgarre parcial del ligamento. Hay un aflojamiento anormal en las articulaciones cuando se mueve de ciertas maneras. Y el esguince de grado 3, este es un desgarre total del ligamento. Esto causa inestabilidad significativa y hace que las articulaciones no sean funcionales. Signos y síntomas. Los signos y síntomas de un esguince de tobillo varían según la gravedad de la lesión. Es posible que incluyan los siguientes: dolor, en especial cuando no soportas el peso sobre el pie afectado, una sensibilidad al tocar el tobillo, hinchazón, formación de moretones, amplitud limitada de movimiento, inestabilidad en el tobillo y sensación o sonido de chasquido en el momento de sensación. Técnicas de primeros auxilios. Aplicamos hielo inmediatamente para reducir la inflamación. Envolvemos el hielo en un pedazo de tela y no lo aplicamos directamente sobre la piel. Envolvemos firmemente un vendaje alrededor de la zona afectada, pero sin apretarlo, para limitar el movimiento. Usamos una tablilla en caso dado que sea necesario. Luxaciones. Es una separación de dos extremos de los huesos en el lugar donde se encuentran en una articulación. Una articulación es el lugar en donde los huesos se conectan, lo que permite el movimiento. Una articulación luxada es una articulación donde los huesos ya no están en su posición normal. Las luxaciones se clasifican pueden ser abiertas, que es cuando la piel está desgarrada, y cerrada, que es cuando la piel no está desgarrada. El pronóstico y el tratamiento de las luxaciones varían mucho según su ubicación y su gravedad. Los signos y síntomas. La articulación luxada puede estar acompañada de entumecimiento u hormigueo en la articulación o fuera de esta. Presentar dolor intenso, especialmente si usted intenta usar la articulación o poner peso en ella. Estar limitada en el movimiento. Estar hinchada o amoratada. Estar visiblemente fuera del lugar de color directamente o deforme. Técnicas de primeros auxilios. Cubrimos la zona con un vendaje estéril antes de inmovilizar la articulación lesionada. No intentamos regresar el hueso a su lugar a menos que sea un especialista en hueso. Entabille o coloque un cabestrillo en la articulación lesionada en la posición en la que la encontró y no mueva la articulación. Muchas gracias.